Para mí el estar en FAES es estar en casa, pero estar en esta mesa con una persona a la que verdaderamente admiro, como María Corina Machado, para hablar de algo que casi es un mantra en esta casa, y que Venezuela lo único que querría es ampliarlo un poco, ¿no? El pensar que la Unión de los Afines es una esperanza para Venezuela, yo creo que lo es para Venezuela y para toda la comunidad iberoamericana. Y recuerdo que España es parte de la comunidad iberoamericana, es decir, también para España la Unión de los Afines es una necesidad. Si se me permite la licencia, voy a recordar a mi maestro Antonio Fontán, que cuando quería decir algo que consideraba importante, por respeto al otro, nunca se lo decía directamente, sino que tomaba esa tradición española, probablemente desde el tiempo del infante don Juan Manuel, ahí en Peñafiel, escribió el libro de los ejemplos, ¿no?, del conde Lucanor y de Petronio, y entonces, en vez de dar directamente la idea, contaba una historia, entonces el que la escuchaba, si daba el nivel, la entendía y sacaba lecciones, y si no. Esto, además, al hablar no de Iberoamérica, donde ya digo que nosotros somos parte, sino de América Latina, tiene la ventaja de la no injerencia. Si uno cuenta una historia, el que quiera que saque las lecciones. Y la historia que yo voy a contar, que era otra de las ventajas que tenía el escuchar a Antonio Fontán, es que uno, más joven que él, siempre aprendía algo. Y como en esta reunión hay tantas personas tan jóvenes, probablemente muchos, no solo es que no hubiesen hecho la primera comunión, a lo mejor es que incluso no habían nacido cuando hace 25 años José María Aznar ganó por los pelos las elecciones autonómicas en Castilla y León. Hace ahora 25 años, hace menos de un mes se cumplió esa fecha. En ese momento España tenía un gobierno socialista que llevaba ya muchos años, pero que parecía que iba a seguir toda la vida. Todas las comunidades autónomas eran socialistas, bueno, salvo el País Vasco, que tenía gobierno nacionalista, y Cataluña también, pero lo único, Baleares y Castilla y León, y ya digo que por los pelos la mayoría de los ayuntamientos y de las diputaciones eran socialistas. Y lo que era peor es que había una oposición, pero no existía una alternativa. Es decir, la idea de que frente a ese poder hegemónico no había alternativa había calado hasta tal punto que quien entonces presidía la patronal española dijo públicamente, José María Cuevas, que no había alternativa a la política socialista. En buena medida, incluso, la forma de actuar, un partido que realmente no era elegible para ser gobierno, pues era casi un seguro de vida del gobierno socialista. Y lo más importante que ocurrió hace 25 años en Castilla y León, cuando gana José María Aznar, es la decisión de alguien que dice que eso no era aceptable, el rebelarse frente a esa condición prácticamente de comparsa del gobierno hegemónico, y demostrar que en España se podía gobernar de otra manera. Y había una alternativa que podría llegar a ser no solo una alternativa, sino a ser gobierno, a ser mayoritaria. Y ahí empezó un proyecto largo, con dificultades, que empezó en Castilla y León y que luego, apenas 2 años después, continuó como un proyecto nacional cuando José María Aznar fue elegido presidente del Partido Popular, y que tiene mucho que ver con esto de la Unión de los Afines, porque convertir un proyecto limitado en un proyecto mayoritario supuso el ir abriéndolo, el ir incorporando gente, no excluir a nadie, pero sí trasladar el centro de gravedad de esa formación hacia el centro, renovar el mensaje y los mensajeros, el tener ideas que resultasen atractivas y que mucha gente se sintiese, más gente se sintiese identificada con ellas. Y por eso, desde el poco tiempo después de llegar al gobierno de Castilla y León, José María Aznar quiso crear FAES, al modo de los think tanks. Entonces teníamos ahí un problema, y lo seguimos teniendo, no tenemos una palabra española para aquello. Santiago Tamarón, buen amigo de muchos de los aquí presentes,
a lo que llegó a proponernos que usásemos lo de pensadero, pero eso de pensadero sonaba como comedero o abrevadero y tal, y no nos acabó de salir. Entonces lo dejamos en think tank, porque hacía falta el renovar no solo las estructuras, sino las ideas, pero renovarlas para que hubiese ideas, porque esta es una cuestión que creo que es muy importante, y quizá nos ponemos la venda antes de la herida. Cuando se pone el énfasis en la unión de los afines tiene que ser en torno a proyectos que merezcan la pena para la mayoría de la sociedad, no simplemente la unión por la unión en torno a la nada, como un séquito personal, y precisamente para que no se moleste nadie, lo que vamos es a llegar a la indefinición o a la anomia o incluso a la contradicción, porque eso se podrá a lo mejor llegar a ganar, pero luego una vez que se gana ya es muy difícil gobernar, y es mucho más difícil además ganar, porque simplemente decir a alguien, quítate tú para que me ponga yo, hombre, si el que se trata de quitar pues es, por ejemplo, ¿qué diría yo? Zapatero, pues las cosas van muy mejoradas, ¿no? Porque las ganas que pueda haber de echarle después de 7 años son muy grandes, pero lo que se trata es de presentar un proyecto que sea verdaderamente atractivo, que esté articulado, y eso es a lo que se dedicó FAES desde 1989, primero como un proyecto regional, muy poco tiempo, y como un proyecto nacional enseguida, de tal manera que unos años después, porque esto empezó a tener actividad intensa en el año 91, pero ya en el año 93 se podía haber gobernado, las urnas no quisieron que así fuese en ese momento, pero ya entonces se sabía seguro que el Partido Popular iba a ser el próximo gobierno de España. Y cuando lo fue, en el año 96, con una mayoría más bien limitada en ese momento, estuvo en condiciones, precisamente porque las cosas se habían pensado, se habían contrastado y porque se había incorporado a mucha gente, existían las ideas y existían los equipos, de poder gobernar en una dirección clara, previsible, y que contó con el apoyo de la gente, no solo en las urnas, sino después de haberlo tenido en las urnas, pues si no es muy difícil tener proyectos realmente transformadores, como requieren las situaciones de dificultad, y aquella lo era. Baste recordar que el gobierno de José María Aznar en el año 96 tuvo que acudir a un empréstito para poder pagar las pensiones de ese mes. Esa era la situación. Los niveles de paro estaban pues como los de ahora. Los socialistas, la verdad es que son unos especialistas en gobernar los países y dejarlos arruinados, para que luego tengan que venir los otros y enderezar la situación. Eso ya lo vivimos en el año 96, pero desde el minuto 1 se sabía lo que había que hacer y existían los equipos que eran capaces de llevarlo a cabo. Y precisamente porque existían esas ideas, porque existían esas personas y porque existía esa organización, el Partido Popular fue capaz de ganar, fue capaz luego de renovar la mayoría, con mayoría absoluta, en el año 2000, y fue capaz de acometer una labor de gobierno, de transformación de España, que son, sin duda, comprendo que yo no soy objetivo al decirlo, pero ahí está la evidencia de los datos, los 8 años mejores de gobierno de la historia, bueno, podríamos decir la reciente, pero también si nos remontamos a la Constitución de Cádiz, pues no se me ocurre encontrar una etapa de 8 años de un récord de datos objetivos, no ya de opiniones o de simpatías, sino de datos objetivos que hayan tenido unos resultados tan importantes y tan transformadores para España como los que tuvo esa etapa de gobierno. Y creo que eso fue posible porque había ideas, porque había equipos, porque había una organización. Y esa organización se logró porque, con un espíritu generoso, integrador, se fue incorporando a todos aquellos que podemos llamar afines, podemos llamar próximos, podemos llamar aquellos que comparten ideas y valores y principios, y eso se plasmó en un compromiso electoral. El gobierno del Partido Popular era un gobierno previsible, se sabía lo que iba a hacer,
Y por eso tuvo un respaldo, por eso se confió en él y por eso se renovó la confianza unos años después. Esta idea de la unión de los afines, que ha sido, creo que el éxito más rotundo, a mí me parece, de José María Aznar, es precisamente el haber conseguido en España una organización asentada y duradera, que llegó a representar a todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. En un momento, repito, difícil, recientemente, pocos años antes, había desaparecido la UCD, un gran proyecto político cuyos méritos yo soy decidido partidario de reconocer y de reiterar una y otra vez, que simplemente cumplió su fin fundacional cuando ya consiguió que en España hubiese una monarquía constitucional asentada, que hubiese un pluralismo político y que hubiese la posibilidad de una alternancia que se produjo. La UCD es otro buen ejemplo de una unión de los afines, cuando había que pasar España de una dictadura a una democracia de una manera pacífica y reformista, de la legalidad a la legalidad, se trató de unir en un proyecto concreto, preciso, identificable, a personas que no perdieron su identidad ni sus ideas, pero que fueron capaces de llegar a ese común denominador que consistía en tener una constitución acordada, un régimen de libertades, una amnistía, un país sin exiliados, un país homologado. Lo que dijo el rey en su discurso, en el primer discurso de la corona, se trata de que España sea un país normal, es decir, un país normal, un país como los demás, un país como era Francia, como era Alemania, como era Italia, un país donde hubiese partidos políticos, sindicatos, libertad de prensa, libertad de cátedra, que hubiese libertad de asociación, de manifestación, de huelga, que nos incorporásemos, también está en el primer discurso de la corona, a lo que son los ejes de nuestra posición en el mundo, en Europa y con América, esa nación europea y americana. También lo dijo el rey, pero todos sabemos que los discursos de la corona son discursos refrendados por el gobierno de turno. Pues bien, esta idea que ha tenido éxito en España la tuvo con la UCD, la tuvo y rotundo con el Partido Popular, y mucho más duradera que en el caso de la UCD. Por impulso de Aznar se trasladó también al ámbito europeo, y partiendo de lo que era un partido europeo básicamente demócrata cristiano, pues se llegó al Partido Popular Europeo sobre la base de abrir ese partido a los que tenían unas ideas más próximas e ideas distintas a las de los socialistas. Y desde entonces, con ese Partido Popular Europeo, el Partido Popular Europeo es el primer partido del Parlamento Europeo. Luego, como tantas otras veces pasa, pues hay flujos y reflujos, y unos entraron en el Partido Popular Europeo, luego se salieron, en el caso de los conservadores británicos y algún otro grupo. Pero esa idea de que quienes comparten lo básico tienen que colaborar políticamente porque es la forma de poder ser más operativos en defensa de las propias ideas y los propios valores, porque si no, pues tenemos una tertulia o un club de opinión. Si queremos que las ideas se transformen en realidades y en acciones de gobierno, hay que tener la mayoría, y para tener la mayoría hay que sumar tantos como los que te la puedan proporcionar. Pues tenemos que decir que después de estos éxitos españoles y europeos, sin embargo, en el caso americano el proceso va más lento y hay demasiados proyectos individuales, muchas veces incluso séquitos personales, figuras que ante situaciones de sus países complicadas, pues tienen la vocación o la voluntad de servicio, de ir como salvadores y decir que me sigan los hombres honrados, y tengo un proyecto
que yo lidero, pero que no está articulado ni con una organización ni con unas ideas. Ni siquiera las organizaciones internacionales que hay semejantes a las que puede haber en el ámbito europeo, es decir, la OTCA, la UPLA, la Redial, cada una tiene sus propias dices que muchas veces son cuestiones demasiado personales las que impiden la acción conjunta y coordinada de quienes comparten tanto y que sin duda tienen matices y tienen diferencias, pero que no pueden ser tan grandes como para impedirles colaborar en un proyecto conjunto, sobre todo cuando las amenazas son tan grandes. Y si uno mira el mapa de América Latina y ve los países que están mejor y los que están peor aquellos países que tienen una institucionalidad más débil. Están peor los países que tienen posiciones políticas menos articuladas en torno a partidos convencionales. Es verdad que muchas veces los partidos convencionales o los partidos históricos han cometido tantos errores que probablemente ameriten, que se diría por aquellas tierras, el tener el deterioro o el desapego de parte de la población que han tenido. Pero esta es una casa donde la corrección política no solo no es regla, sino que es abiertamente combatida, y aunque no sea una cosa muy popular, a mí me gustaría aquí concluir haciendo un elogio y una defensa cerrada de los partidos políticos en torno a ideas, de los partidos políticos con organizaciones que sobrevivan a las personas que pueden cambiar y que son coyunturales, de los partidos con organización y sobre todo de los partidos con ideas en torno a principios y valores que tienen que ser compartidos e identificados por la población. Creo que eso tiene buenas consecuencias para los países que las tienen, y allí donde hay una fragmentación, donde hay una atomización, donde hay proyectos personales, los otros, que suelen ser más hábiles a la hora de anteponer cuestiones personales al proyecto común, pues acaban dominando. Y si se ve con tanto desasosiego los poderes hegemónicos, como los que había salvando muchas distancias, no quiero decir que lo de Felipe González de aquí era ni igual ni parecido a lo de Chávez, a lo de Correa, a lo de Morales o a lo de Kirchner, pero sí en el sentido de un movimiento hegemónico donde no se ve la alternativa. En muy buena medida eso se debe, y hay que buscar la responsabilidad de quienes deberían ser los mimbres de esa alternativa, deberían tener la visión, la generosidad, el patriotismo de poder anteponer los intereses generales, porque una democracia sin alternativa cojea o simplemente se desvanece. En una democracia hay que poder elegir entre cosas distintas, y precisamente la alternativa tiene que ser distinta de lo que ya hay, porque si lo único que se trata es de decir vamos a mimetizarnos con lo que ya hay, pero en vez de ser tan impresentable vamos a ser un poco más presentables, eso tiene mal futuro. Los países sanos necesitan unos niveles altos de consenso en el marco, en lo básico, pero también necesitan un disenso que exprese ese pluralismo que hay en las sociedades libres y que permita a los electores, que permita a los ciudadanos elegir entre opciones diferentes, procurando que la que consideramos que es la buena, además de ser la buena, sea la mayoritaria, porque hemos tenido la visión, la generosidad y la capacidad de poder integrar y aglutinar para que tenga la mayoría y, por lo tanto, desde el Gobierno pueda aplicar esas ideas, esos principios y esos valores que defendemos. Aquí se hizo, creo que quizá
he sido mucho más explícito de lo que solía ser mi maestro Fontán y además con mucho menos nivel literario que el que usaba don Juan Manuel para presentar el ejemplo y espero que no se tome como injerencia para quienes nos consideramos parte integrante de esa misma comunidad. Muchas gracias.